¿Es posible cometer un pecado tan terrible que ni siquiera Dios, en su infinita misericordia, pueda perdonar? La Biblia nos enseña que todos los pecados pueden ser borrados, que incluso el alma más perdida puede encontrar redención si su arrepentimiento es sincero. Sin embargo, ¿y si te dijera que hay una excepción? Un pecado que, según las propias palabras de Jesús, es tan grave y definitivo que no tiene retorno. Un error que ni en esta vida ni en la siguiente encontrará perdón. Hoy nos adentraremos en una de las advertencias más estremecedoras y enigmáticas de Jesús, una enseñanza que desconcertó a sus seguidores hace siglos y que incluso hoy sigue sembrando dudas y asombro. Pero no pienses que hablamos de lo que comúnmente consideramos los grandes pecados. No es asesinato, no es idolatría, es algo mucho más profundo. Un acto tan impactante que desafía nuestra comprensión y en muchos sentidos es más inquietante que cualquier otra transgresión. La historia del pecado irreversible se despliega en el Evangelio de Mateo, en un relato que nos desafía a meditar sobre los límites del perdón y la incredulidad humana. Imagina por un momento la escena: un joven atrapado en las garras de un demonio que lo había dejado ciego y mudo, es llevado ante Jesús. Durante años había vivido en un mundo de penumbras y silencio, sin esperanza, sumido en una prisión invisible. Pero hoy, la chispa de la fe ilumina los rostros de quienes lo acompañan, reflejando una esperanza temblorosa y ansiosa. La multitud lo rodea, expectante, con un susurro de tensión en el aire, un lazo invisible que entrelaza su angustia con su fe. El ambiente es denso. Cada respiración contiene la expectativa de un milagro. Entonces, Jesús, revestido con la autoridad del Espíritu Santo, se adelanta. Con un gesto firme y sereno, invoca el poder divino y la respuesta es inmediata. Los demonios se retiran aterrorizados, derrotados por la luz que irradia su presencia. Los ojos del joven se abren de golpe, llenos de una nueva vida, y su lengua, por tanto tiempo en silencio, finalmente se suelta y emite palabras de asombro, quebrando el silencio que lo había aprisionado. La transformación es instantánea y poderosa. El júbilo se expande por la multitud como un fuego, y las alabanzas a Dios resuenan, llenando cada rincón con ecos de gratitud y reverencia. Un milagro tan extraordinario que convierte la desesperanza en pura luz y esperanza. Pero entre la multitud, un grupo se distingue por su fría incredulidad: los fariseos. Con corazones endurecidos y mentes atrapadas en la oscuridad de su propia arrogancia, susurran entre sí, dejando escapar palabras impregnadas de veneno. Este hombre expulsa demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Sus murmuraciones son como sombras retantes que contaminan la atmósfera de asombro y devoción. Jesús, conociendo los pensamientos ocultos de sus detractores, no responde con ira ni se deja provocar. En cambio, con la solemnidad de alguien que habla desde la eternidad, declara: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Su voz, profunda y firme, resuena en cada rincón, golpeando las almas de quienes lo escuchan y dejando un silencio pesado, casi reverente. El impacto de sus palabras se intensifica cuando añade: a quien diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero a quien hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. La advertencia se cierne sobre la multitud como un manto invisible, un recordatorio de que hay límites que no deben cruzarse. ¿Qué significado tiene esta enseñanza para nosotros, aquí y ahora? ¿Cómo podemos comprender la magnitud de este mensaje en el contexto de nuestras propias vidas y creencias?
Los fariseos no solo rechazaban a Jesús, su pecado era mucho más profundo. Era una negación consciente y deliberada de la esencia misma de Dios, el Espíritu Santo, el poder y la verdad que operaban frente a sus ojos y que, sin embargo, decidieron desacreditar. No estamos hablando de un acto impulsivo de ignorancia o de un momento de debilidad humana. Se trataba de una rebelión consciente contra la luz misma. Era ver lo sagrado desplegarse ante sus ojos y, sin titubear, llamarlo impío. Contemplar la obra viva del Espíritu Santo y deliberadamente atribuirle un origen maligno. Este es el verdadero corazón de la blasfemia, un rechazo calculado y despiadado de lo divino. Jesús, con la claridad de alguien que conoce la verdad desde sus cimientos, no deja espacio a la duda. Su poder no viene de Belcebú, el príncipe de los demonios, sino del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que descendió sobre él en su bautismo, que lo guiaba en cada paso de su ministerio y que ahora se revelaba en sus milagros. Era un testimonio innegable de la conexión entre el cielo y la tierra, y los fariseos, al rechazarlo, no solo le daban la espalda a Jesús, sino que blasfemaban contra la fuente de toda santidad y vida. Este rechazo es más profundo y devastador que cualquier otro pecado, porque atenta contra el núcleo del plan de salvación. Es como si al desestimar al Espíritu sellaran las puertas al perdón y a la gracia que Él extiende, creando una barrera impenetrable entre ellos y la redención divina. Pero, ¿qué significado tiene esto para nosotros hoy, en un mundo que a menudo se burla de la verdad o le da la espalda? Esta advertencia de Jesús sigue resonando con fuerza. Nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos la luz del Espíritu en nuestras propias vidas. ¿Abrimos nuestros corazones a su obra o elegimos ignorarla, alejándonos hacia las sombras de la negación? Lo que hace que este pecado sea tan escalofriante no es simplemente que Dios decida no perdonar, sino la dureza del corazón humano que llega a cometerlo. Es un corazón que, habiendo visto la verdad, la rechaza y la distorsiona hasta el punto de no reconocer la salvación cuando se le ofrece. Hemos llegado al punto más sombrío de esta enseñanza. Imagina un corazón que ha sido sellado con tal dureza que ya no puede distinguir la luz del bien, una mente tan envuelta en sombras que la gracia divina se desliza sin dejar huella. Es aquí donde las palabras de Jesús revelan una verdad escalofriante. Puede llegar un momento en la vida en que el corazón humano se vuelva tan insensible que ya no haya espacio para el arrepentimiento. En ese estado, no es que Dios retenga su perdón, es que la persona, atrapada en su ceguera espiritual, ya no puede recibirlo. Su propia incredulidad ha erigido un muro impenetrable que rechaza la luz y la voz del Espíritu Santo. Jesús, con la profundidad de su enseñanza, subraya que hablar en contra de él podría ser perdonado, pero una blasfemia contra el Espíritu Santo jamás lo será. Esta distinción es crítica, cargada de un peso espiritual que no debe tomarse a la ligera. La historia está llena de ejemplos de personas que, habiendo malinterpretado a Jesús o rechazado sus enseñanzas, han logrado encontrar el camino de regreso al arrepentimiento y la redención. Reflexiona en esto por un momento. El Espíritu Santo es más que una simple manifestación divina. Es la voz interna que nos llama a reconocer nuestros errores, el faro que nos guía hacia el arrepentimiento y nos revela la verdad que trasciende nuestra comprensión. Rechazar al Espíritu es rechazar la única fuerza capaz de restaurar nuestra relación con Dios. Es como apagar deliberadamente la única luz en una habitación oscura y elegir hundirse en la penumbra sin posibilidad de retorno. ¿Qué nos enseña realmente esta advertencia de Jesús?
nos recuerda la importancia urgente de mantener nuestros corazones abiertos, de no permitir que la incredulidad o la apatía endurezcan nuestra alma hasta el punto de ya no poder reconocer la verdad. La elección de permanecer receptivos y atentos a la guía del Espíritu Santo no es simplemente un detalle, es la clave de nuestra salvación y de cada paso en nuestro viaje espiritual. Jesús subraya la seriedad de este mensaje con una distinción poderosa y definitiva. Cualquier palabra contra el Hijo del Hombre puede ser perdonada, pero quien hable en contra del Espíritu Santo no hallará perdón. Esto significa que, mientras en nosotros exista siquiera una chispa de arrepentimiento, el Espíritu puede obrar en nuestros corazones, restaurarnos y guiarnos hacia la redención. Pero cuando rechazamos consciente y deliberadamente su obra, negamos aquello que es claramente divino y nos cerramos a la única esperanza de salvación que tenemos. Esta enseñanza nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces hemos estado al borde de resistir la voz del Espíritu Santo? Tal vez en decisiones aparentemente insignificantes, en esos momentos cruciales en los que decidimos si abrirnos o cerrarnos a la presencia de Dios en nuestras vidas. Jesús no nos ofrece esta advertencia para sembrar un miedo vacío, sino para hacernos entender cuán sagrado y esencial es mantener nuestros corazones receptivos y sensibles a la voz del Espíritu. Porque una vez que esa puerta se cierra por completo, el camino de regreso se oscurece y la esperanza, poco a poco, empieza a disiparse como la niebla bajo el sol. Cuando muchos de nosotros oímos por primera vez sobre el pecado imperdonable, es natural sentir un escalofrío de inquietud recorriendo el alma. Este concepto ha dejado una profunda huella en la mente de los creyentes a lo largo de los siglos. Y no son pocos los que, en momentos de introspección, se preguntan si alguna vez han cometido este pecado sin saberlo. La interpretación más común, aquella que has podido escuchar en sermones o encontrar en libros de teología, describe la blasfemia contra el Espíritu Santo como la negativa persistente a aceptar su obra. Es el rechazo deliberado de su llamado, un endurecimiento del corazón frente a la verdad divina. Ahora, imagina esta escena. Estás en la iglesia y un profundo sentimiento de arrepentimiento comienza a crecer en tu interior. Sientes el latido de tu corazón acelerarse, como si una fuerza invisible lo apretara, instándote a moverte, a responder a esa voz silenciosa que te invita al perdón. Pero decide permanecer inmóvil, dejando que el miedo y las dudas sean más fuertes que esa chispa de fe. Es como si una barrera invisible te retuviera, impidiéndote dar ese paso que podría cambiarlo todo. Según esta interpretación, el pecado imperdonable no se trata de un solo acto de resistencia, sino de una negativa reiterada, una elección que se repite hasta que el corazón se vuelve de piedra. Es un proceso lento y devastador, en el que la luz que una vez iluminaba el camino se apaga y lo sagrado se convierte en un eco distante, incapaz de atravesar las murallas que hemos erigido. El verdadero peligro se encuentra en decir no, repetidamente, ignorando el constante llamado del Espíritu, hasta que finalmente Dios nos deje en manos de nuestra propia incredulidad. Una persona puede rechazar la gracia una y otra vez, hasta el punto en que Dios, en un acto de respeto a nuestra libre voluntad, diga: está bien, recibe lo que has elegido. ¿Te has preguntado si alguna vez te has encontrado en una situación similar? La invitación divina siempre está presente, esperando nuestra respuesta, y cada decisión que tomamos puede definir el rumbo de nuestra vida. Por eso es esencial mantener nuestros corazones abiertos y dispuestos, recordando que cada instante es una oportunidad para aceptar la luz que nos guía hacia la redención. No obstante, aunque esta interpretación común tiene algo de verdad, no alcanza a captar la profundidad de lo que Jesús mencionó en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo.
Resistirse al Espíritu Santo es, sin duda, un camino peligroso que puede conducir al endurecimiento del corazón. Pero Jesús estaba advirtiendo sobre algo aún más específico y profundo. No solo hablaba de la resistencia al arrepentimiento, se refería a un pecado tan grave que una vez cometido no había marcha atrás. Es fundamental comprender que Jesús no se refería únicamente al rechazo de su mensaje o a una simple negación de su obra. Hablaba de una blasfemia deliberada contra la manifestación del Espíritu Santo, de un desprecio consciente hacia la verdad revelada y reconocida como tal. Es fácil consolarse con la idea popular de que mientras no rechacemos la salvación, estamos seguros. Pero la advertencia de Jesús trasciende esa interpretación simplista. No se trataba solo de una resistencia común a la obra del Espíritu en términos de salvación, sino de algo mucho más grave, la negación y desacreditación intencionada de lo sagrado, incluso cuando la evidencia de lo divino es irrefutable. La resistencia a la obra del Espíritu Santo puede ser parte del proceso que conduce a cometer el pecado imperdonable, pero no es el pecado en sí mismo. Es como una puerta que, si se empuja repetidamente, puede llevar a una caída sin retorno. Aquí es donde muchas interpretaciones fallan. No basta con comprender esto a nivel superficial. Necesitamos profundizar en el contexto y discernir lo que realmente estaba en juego cuando Jesús pronunció estas impactantes palabras. Ahora que hemos revisado la interpretación popular, es momento de desvelar el verdadero significado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Comprender el pecado imperdonable implica reconocer que no se trata de un error pasajero, una duda momentánea o incluso de una resistencia prolongada al llamado de Dios. Es un acto consciente y deliberado de rebelión contra la verdad más fundamental de la fe. El Espíritu Santo es la fuente de todo lo puro, santo y divino. Atribuir esta obra a Satanás es una perversión de la gracia misma. En el Evangelio de Marcos, Jesús lo deja aún más claro. En verdad les digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, incluso las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca será perdonado, sino que es culpable de un pecado eterno. Es fundamental notar que estas palabras fueron pronunciadas en respuesta a quienes afirmaron que tenía un espíritu impuro. Esta revelación nos invita a reflexionar profundamente sobre la gravedad de nuestras palabras y actitudes hacia lo sagrado. Así que, en nuestra búsqueda de la verdad, consideremos el costo de nuestra incredulidad y la importancia de abrir nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo. Debemos ser conscientes de que el rechazo consciente a lo divino no solo nos aleja de la gracia, sino que también cierra las puertas a la luz que podría guiarnos hacia la redención. Cada palabra, cada decisión que tomamos en relación a lo sagrado tiene un peso y una repercusión que trascienden nuestro entendimiento inmediato. Aquí, el Evangelio de Marcos revela la gravedad de este pecado. Los fariseos no solo resistieron a Jesús, sino que conscientemente atribuyeron al Espíritu Santo una fuerza maligna. Este es un límite que no se puede cruzar. Pero surge una pregunta crucial. ¿Cómo saber si alguien ha cometido este pecado? Jesús nos ofrece una pista cuando dice que todos los pecados y blasfemias serán perdonados, excepto una. Se enfatiza la palabra hablar. Es una blasfemia verbal, un pecado que nace en el corazón y se expresa a través de palabras. Es un pecado consciente, no algo dicho por error o ignorancia. Y aquí radica tanto el peligro como la claridad. Quien realmente teme cometer este pecado, quien se preocupa por ello, está lejos de él. Aquellos que no sienten, no temen y no muestran remordimiento están, irónicamente, más cerca de caer en él. La verdadera gravedad de este pecado
radica en su naturaleza irreversible. Es como un punto espiritual sin retorno, donde el corazón se endurece tanto que la persona ya no busca ni desea el perdón. Este es el estado más peligroso en el que alguien puede encontrarse. No se trata de que Dios no pueda perdonar, sino de que la persona, por voluntad propia, se ha puesto fuera del alcance del perdón. Este pecado no es común, pero tampoco es imposible. Aquí debemos ser cuidadosos, porque la línea entre la incredulidad y la blasfemia puede ser más delgada de lo que pensamos. Ahora que hemos aclarado lo que realmente significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, es momento de profundizar en este concepto. ¿Qué implica realmente cometer este pecado? ¿Qué lo hace tan grave e irreversible? Prepárate, porque lo que estamos a punto de descubrir te llevará a un nivel más profundo de comprensión, donde la verdad se entrelaza con el misterio de la existencia humana. El pecado imperdonable no solo se limita a un acto aislado, es la culminación de un patrón de rechazo y resistencia a la verdad divina. Cada vez que elegimos desoír el llamado del Espíritu, debilitamos nuestra conexión con lo sagrado. Este rechazo, aunque aparentemente pequeño, puede llevar a una ceguera progresiva, donde la voz del Espíritu se vuelve cada vez más tenue, hasta desaparecer por completo en el eco del silencio espiritual. Este es un camino que muchos han recorrido sin darse cuenta, atrapados en la ilusión de su propia justicia o de una falsa seguridad en su relación con Dios. Por eso, es esencial cultivar una actitud de humildad y apertura, un deseo constante de buscar la verdad y reconocer nuestras limitaciones. Solo así podemos evitar caer en la trampa del endurecimiento del corazón. A medida que avanzamos en esta exploración, recordemos que la invitación a la reconciliación y el perdón siempre está presente. La clave está en nuestra disposición a escuchar, a arrepentirnos y a volvernos hacia la luz. Mantengamos nuestros corazones blandos y receptivos, siempre dispuestos a recibir la gracia que fluye del Espíritu Santo. Porque, aunque el pecado imperdonable puede parecer una sombra ominosa, la luz de la verdad siempre nos ofrece un camino de regreso, siempre que estemos dispuestos a caminarlo. Primero, aclaremos algunos conceptos erróneos comunes sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata solo de albergar pensamientos malignos sobre Dios, ni de dudar de su bondad en tiempos de desesperación, ni de quejarse por las difíciles circunstancias que enfrentas. Jesús no hablaba de errores impulsivos provocados por el dolor o la confusión. Aquí estamos tratando con algo más serio, más deliberado, algo que va mucho más allá de un simple error o un momento de debilidad. Imagina a una persona que, al ver una obra maestra, cínicamente declara que es una falsificación. Este acto no solo refleja un juicio erróneo, sino un rechazo deliberado de la belleza y la verdad que están frente a sus ojos. Así es como la blasfemia contra el Espíritu Santo distorsiona la verdad más pura, negando el poder divino que se manifiesta a través de la gracia. Al hacerlo, esta persona no solo se aísla de la verdad, sino que se sitúa en una posición donde el perdón ya no tiene cabida. Reflexionemos sobre esto. ¿Qué significa realmente estar en presencia de lo sagrado y decidir cerrarse a ello? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un entendimiento más profundo de nuestra relación con lo divino y la importancia de mantener un corazón abierto. Aunque en el fondo sepa que no es así, imagina que al ser testigo de un milagro claro y directo, alguien decide voluntariamente decir que es obra de Satanás. No por ignorancia o error, sino completamente consciente de lo que está haciendo. Esa es la esencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado que alguien comete accidentalmente, es un acto intencionado, cargado de malicia, que proviene de un corazón endurecido.
Este pecado es excepcional y su gravedad radica en que implica un rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo. Es como si una persona mirara directamente a la cara de Dios y con total conciencia le escupiera. Al entender esto, podemos ver que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se trata de una simple falta o un desliz humano, sino de una rebelión activa y consciente contra la esencia misma de lo divino. Este acto no solo afecta a quien lo comete, sino que también tiene repercusiones en su relación con Dios y en su capacidad de experimentar la gracia y el perdón. La importancia de este entendimiento radica en que nos invita a ser conscientes de nuestras palabras y actitudes hacia lo sagrado. Cada vez que cerramos nuestro corazón a la verdad, ya sea por desconfianza, cinismo o miedo, nos acercamos al borde de una oscuridad espiritual que puede resultar irreversible. Por eso, cultivemos la humildad y la apertura, permitiendo que la luz del Espíritu Santo ilumine nuestro camino y nos guíe hacia una conexión más profunda con lo divino. En este sentido, debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a reconocer la verdad de Dios cuando se nos presenta, incluso si desafía nuestras creencias o nos saca de nuestra zona de confort? Mantener un corazón abierto a la obra del Espíritu es esencial para evitar caer en la trampa de la incredulidad que puede llevar a la blasfemia. Así, al abrazar la verdad y la luz, nos alejamos de la posibilidad de cerrar la puerta al perdón y a la gracia que nos ofrece el amor divino. En última instancia, la verdadera fortaleza se encuentra en la disposición a reconocer nuestra necesidad de Dios y a aceptar su gracia, sin importar lo que hayamos hecho o las dudas que podamos tener. Abracemos cada momento como una oportunidad para acercarnos más a Él, para permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos transforme desde adentro hacia afuera. Este es el camino hacia una vida de fe auténtica y una conexión renovada con lo divino. Ahora que hemos estudiado en detalle lo que significa la blasfemia contra el Espíritu Santo, surgen inevitablemente algunas preguntas. Preguntas que probablemente ya tienes en mente y que son cruciales, pues tocan la esencia de nuestras creencias más profundas y nuestros miedos. Vamos a profundizar porque las respuestas pueden cambiar tu perspectiva. Es posible que no lo esperabas. La primera pregunta es: ¿por qué se puede hablar mal de Jesús, pero no del Espíritu Santo? Este es uno de esos giros que parecen contradictorios, ¿verdad? Después de todo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cómo es posible que ofenderlo se perdone, pero no al Espíritu Santo? La respuesta es más profunda de lo que parece a simple vista. Jesús sabía que muchos lo rechazarían en su humanidad. Lo verían simplemente como otro hombre, tal vez un profeta. Por lo tanto, tal rechazo, aunque serio, es comprensible y, en consecuencia, perdonable. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, todo es diferente. El Espíritu es quien nos convence del pecado, quien nos revela la verdad sobre Jesús. Rechazar al Espíritu Santo significa rechazar la única fuerza que puede llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Es como apagar la última luz en una noche oscura. Una vez que esa luz se apaga, no hay camino de regreso. Así que te pregunto, ¿estás permitiendo que esa luz brille en tu vida? ¿Estás respondiendo a su llamado, manteniendo tu corazón abierto a la verdad y a la gracia? Porque, al final del día, la relación que cultivas con el Espíritu Santo es la clave para tu vida espiritual. La segunda pregunta es tan delicada como la primera. ¿Qué hacemos con los milagros difíciles que vemos hoy? Porque seamos sinceros, vivimos en un mundo lleno de engaños donde no todo lo que brilla es oro. Algunos pueden pensar: ¿no es mejor no confiar en nada y protegerse del engaño? Pero aquí surge una gran tensión. La condena apresurada de un milagro
llamándolo obra de Satanás sin la debida percepción, puede acercarte peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es esencial hacer una distinción entre sabiduría y humildad. La clave está en mantener un corazón abierto, en permitir que el Espíritu Santo nos guíe en nuestro entendimiento y en nuestras decisiones. No se trata de ser crédulos, sino de estar dispuestos a recibir lo divino cuando se manifiesta, sin cerrar la puerta a la posibilidad de lo sobrenatural. Por lo tanto, te invito a que, en lugar de apresurarte a juzgar, te tomes un momento para reflexionar. ¿Qué está revelando Dios a través de estas manifestaciones? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a la verdad que podría desafiar tus percepciones actuales? La humildad y la apertura son vitales en nuestro caminar espiritual. La luz del Espíritu Santo puede iluminar incluso las situaciones más confusas, guiándonos hacia una comprensión más profunda de lo que significa vivir en la fe. Recuerda que cada milagro es una invitación a acercarte más a Dios, una oportunidad para crecer en tu relación con Él y para profundizar tu fe. Mantente vigilante y sensible a esa luz. Ella es tu guía en un mundo que a menudo parece sombrío y lleno de incertidumbres. Lo principal es no caer en extremos. Por un lado, sí, hay falsos profetas, hay engaños. Por el otro, debemos tener mucho cuidado de no atribuirle al enemigo lo que es obra de Dios. La percepción es necesaria, y la Biblia y el Espíritu Santo son nuestros mejores guías. No se trata de una fe ciega en todo, ni de rechazar todo por miedo a cometer un error. Aquí se trata de encontrar un equilibrio. La pregunta es, ¿tendrás el valor de pedirle al Espíritu Santo que te guíe, incluso si su respuesta desafía tus creencias? Esa es una invitación poderosa a la humildad y la apertura. Y aquí surge la tercera pregunta, la más personal. ¿Cómo puedo saber si he cometido un pecado imperdonable? Este es un momento de máxima atención. ¿Es posible que lo hayas hecho sin saberlo? La respuesta puede ser tan inesperada como liberadora. Si te preocupa, si te angustia la idea de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, entonces esa misma preocupación es una señal clara de que no lo has hecho, porque el verdadero peligro radica en aquellos que ya no sienten, que han apagado su conciencia hasta el punto de que ya no se arrepienten. Si aún sientes la carga de tus pecados, si todavía buscas a Dios, entonces su gracia aún está obrando en ti. Eso es lo que realmente importa, tu disposición a buscar, a arrepentirte y a dejar que la luz del Espíritu ilumine tu camino. El pecado imperdonable no es algo casual que se comete, no es una trampa en la que caes sin darte cuenta. Es una decisión consciente, un rechazo deliberado y persistente de la obra de Dios en tu vida. Y si hoy escuchas esto, si te preocupa, es porque el Espíritu Santo sigue llamando a tu puerta, sigue invitándote, sigue ofreciéndote la oportunidad de arrepentirte y recibir perdón. Pero quizás esta comprensión ha llegado demasiado tarde y sientes que ya has cometido un grave pecado. ¿Qué puedes hacer ahora? ¿Qué debemos hacer si hemos pecado contra Dios? Si te sientes infeliz, como si hubieras traicionado lo más sagrado en ti, el peso de la culpa puede oprimirte y las preguntas pueden no dejarte dormir. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Es posible levantarse después de haber caído tan bajo? La respuesta es un rotundo sí. La primera acción que puedes tomar es volver a Dios con un corazón sincero y contrito. Él siempre está dispuesto a recibir a aquellos que regresan a Él, sin importar cuán lejos hayan estado. La clave está en la autenticidad de tu arrepentimiento. Habla con Él, expresa tus miedos, tu dolor y tu deseo de restaurar esa relación. Recuerda que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que hayas cometido. Su amor es incondicional y no se basa en lo que merecemos, sino en lo que Él ha decidido darnos.
La historia de la redención está llena de ejemplos de personas que, habiendo caído, se levantaron y fueron utilizadas poderosamente por Dios. Así que no te permitas quedarte atrapado en el pasado. La culpa puede ser un pesado lastre, pero el perdón es un regalo que Dios te ofrece. Permítete recibir ese regalo, porque al hacerlo, no solo te liberas del peso de tus errores, sino que también te abres a una nueva vida llena de posibilidades y propósito. Tu historia no termina en la caída. De hecho, puede ser solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que experimentas la profundidad de la gracia divina y la transformación que solo Él puede ofrecer. Mantente firme en la fe. Busca la luz del Espíritu y nunca dudes de que la redención está siempre al alcance de aquellos que la buscan con un corazón sincero. El pecado es una sombra que persigue a cada cristiano, sin importar cuán fuerte seas o cuán profundo sea tu amor por Dios, mientras habite en este cuerpo mortal. La Biblia lo dice claramente: porque el bien que quiero, no hago, mas el mal que no quiero, eso hago. La realidad es que incluso si has decidido seguir a Cristo, las caídas siguen siendo parte de tu caminar. Es fácil pensar que podrás resistir, que eres lo suficientemente fuerte, que nunca caerás en las trampas en las que han caído otros. Pero la verdad es que, si te desvías aunque sea un poco de la presencia de Dios, Satanás, el tentador, no se queda tranquilo. Sabe exactamente dónde golpearte, ofreciéndote placeres y deseos envueltos en colores brillantes. Aquí es donde debemos recordar que la vida cristiana no es un camino de perfección, sino de perseverancia. Es en nuestras caídas donde podemos experimentar la magnitud de la gracia de Dios que se renueva cada día. Si te sientes atrapado, recuerda que no estás solo. Hay un camino de regreso, un camino de arrepentimiento y restauración, donde la gracia de Dios puede fluir libremente, sanando las heridas y levantándote para que camines de nuevo en su luz. Y luego, cuando menos lo esperas, te arrastra. En cuanto caes, su voz se convierte en un martillo golpeando tu caída en el abismo. Te sientes atrapado, sucio, incapaz de encontrar una salida. La fornicación, la lujuria, la pornografía, son cadenas que atan tu alma, haciéndote sentir que no mereces el amor de Dios. En esos momentos, la culpa se convierte en tu único compañero, y las dudas comienzan a devorar tu fe. Todos hemos estado allí, en las garras del tentador Satanás, quien nos seduce con su engañosa mentira, y luego nos acusa y debilita, haciéndonos creer que no hay salida, que hemos fracasado demasiado. Pero escucha con atención, esta mentira no tiene poder sobre ti. Jesús vino para romper esas cadenas. Su sacrificio en la cruz no solo fue para que lo conociéramos como nuestro Salvador, sino para que, cuando caigas y vengas a Él con un corazón arrepentido, Él te levante con su gran misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz de Cristo siempre puede brillar más intensamente. Su amor no se basa en tus méritos, sino en su inagotable gracia. Cada vez que sientes el peso del pecado, cada vez que crees que has llegado al límite, recuerda que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier caída. La redención está siempre a tu alcance. La verdadera transformación comienza cuando decides no quedarte en el suelo. Levántate, sacúdete el polvo y corre hacia los brazos abiertos de tu Padre. Él no te rechaza. Él te espera con compasión y amor. La restauración es un proceso y cada paso que das hacia Él es un paso hacia la libertad. Al acercarte a Dios en tu vulnerabilidad, encontrarás el refugio y la fortaleza que necesitas para seguir adelante. No dejes que las mentiras del enemigo te arrastren hacia la desesperación.
La vida en Cristo no es la ausencia de caídas, sino la certeza de que siempre hay un camino de regreso. Así que, cuando tropieces, recuerda que cada caída es una oportunidad para experimentar la profundidad de la gracia de Dios y la riqueza de su perdón. No olvides que el amor de Dios es inquebrantable y su promesa es que nunca te abandonará. En tus momentos de debilidad, Él es tu fortaleza. En tus luchas, Él es tu ayuda. En tu confusión, Él es tu guía. Acepta su perdón, permite que su amor te transforme y sigue adelante con la confianza de que, en cada paso de tu caminar, la gracia de Dios te acompaña. Ha llegado el momento de cumplir esta promesa. Esta es una verdad que debes recordar. Tu pecado no tiene la última palabra, sin importar cuán profundo hayas caído. La mano de Jesús es lo suficientemente larga como para alcanzarte. La Biblia nos asegura que a Dios no le agrada la muerte del impío, sino su conversión y vida. El pecado es real, la lucha es intensa, pero la gracia de Dios es aún más poderosa. Recuerda a Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, quien en un momento de debilidad negó a su maestro 3 veces. Se sentía destrozado, lleno de vergüenza y arrepentimiento, pero Jesús no lo abandonó. Después de su resurrección, lo buscó y lo encontró en la misma orilla donde todo había comenzado, restaurándolo y dándole una nueva oportunidad. Porque Jesús es un especialista en nuevos comienzos. Ahora mírate a ti mismo. Independientemente del gran pecado en el que hayas caído, Jesús está aquí, listo para levantarte. No te lanza piedras de acusación. En cambio, con amor, te extiende la mano y dice, levántate y anda. Jesús no vino a este mundo para señalarte y acusarte de tus errores, sino para salvarte, liberarte de las trampas del pecado que intentan destruirte. Porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la esencia de la gracia. Recibir lo que no mereces, encontrar perdón donde esperabas juicio. No permanezcas atrapado en la oscuridad de tu fracaso. Ha llegado el momento de comenzar de nuevo, confiar en Cristo y creer que Él tiene el poder de restaurar lo que ha sido destruido. Cuando confiesas, Dios no solo te perdona, te purifica, te renueva y te da un nuevo comienzo. Si confesamos nuestros pecados, Él, siendo fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda injusticia. No se trata solo de una limpieza superficial, es una transformación profunda que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios no se sorprende por tu caída, ya sabía que tropezarías. La puerta hacia la redención está abierta. El pecado intenta destruirte, pero la gracia de Dios siempre será más fuerte, más persistente. A veces, las heridas del pasado pueden parecer demasiado profundas para sanar, y es fácil caer en la trampa de la desesperanza. Pero recuerda que la gracia de Dios no está limitada por tu historia o tus errores. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar su amor transformador. La verdadera fuerza radica en reconocer tu debilidad y permitir que su poder te sostenga. El camino hacia la restauración puede requerir tiempo y esfuerzo, pero cada paso hacia adelante es un testimonio de la obra que Dios está realizando en ti. Acepta la gracia que te ofrece, permite que su luz brille en las áreas más oscuras de tu vida y observa cómo empieza a cambiar todo a tu alrededor. Así que, ¿estás listo para dejar atrás las cadenas del pasado y abrazar la nueva vida que Cristo te ofrece? No temas dar ese paso. Él está esperando con brazos abiertos, listo para llevarte a un futuro lleno de esperanza y propósito. En Él, cada caída se convierte en una lección, cada error en una oportunidad de crecimiento. Tu historia no termina aquí, es solo el comienzo de algo nuevo.
Ahora que has comprendido la profundidad del amor de Dios y cómo está dispuesto a restaurarte y darte un nuevo comienzo, ha llegado el momento de poner todo esto en práctica. La fe sin obras está muerta. Es en la acción donde tu fe cobra vida y donde se manifiesta el poder de la restauración de Dios en cada aspecto de tu vida. Primero, enfréntate al pecado cara a cara. No lo escondas. No hay confesión sin restauración. Habla con Dios en lo profundo de tu alma. Expresa tu dolor, tu vergüenza, y cree que Él escucha cada palabra, listo para abrazarte con su misericordia. Reconoce la realidad del pecado, pero no dejes que te defina. En segundo lugar, busca el apoyo de la comunidad de fe. No estás solo en esto. En esta batalla, la Iglesia y tus hermanos en Cristo están listos para apoyarte y ayudarte a llevar tu carga. Lleven las cargas unos de otros y así cumplirán la ley de Cristo. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un acto sabio. Rodéate de personas que te restauren. La restauración es un proceso continuo que requiere que te mantengas conectado a la fuente de tu fuerza. Ora, lee la Biblia, medita en sus promesas y estudia las Escrituras, porque a través de ellas tienes vida eterna. Permite que la palabra de Dios renueve tu mente, transforme tu corazón y te dé dirección. Nunca más caigas en decisiones que reflejen tu deseo de caminar en la luz. Si hay cosas en tu vida que te llevan al pecado, elimínalas. Si hay relaciones que te alejan de Dios, aléjate de ellas. No juegues con fuego. Sé radical en tu compromiso con Cristo. Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Esto no significa causar daño literal, sino que es necesario mantenerte alejado de todo lo que pueda desviarte. Recuerda que la gracia de Dios no está destinada solo para el pasado, sino para cada día venidero. Cada mañana es una nueva oportunidad para vivir en su voluntad y en su amor. No te aferres al día de ayer. Vive hoy en la libertad que Cristo te ha dado. Mírate a ti mismo no a través del prisma del fracaso, sino a través de la restauración. Es un camino de confianza y sumisión, permitiendo que Dios haga en ti lo que solo Él puede hacer. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para experimentar la gracia y el amor de Dios. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar un comentario sobre lo que has aprendido hoy. Tu opinión es valiosa y puede inspirar a otros. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.